Buen día, somos el grupo número 10 del Salón 109 del edificio S3 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A continuación les hablaremos acerca del tema alrededor de la computadora. La auditoría alrededor del computador concentra sus esfuerzos en la entrada de datos y en la salida de información. Es el más cómodo para los auditores de sistemas, por cuanto únicamente se verifica la efectividad del sistema de control interno en el ambiente externo de la máquina. Naturalmente que se examinan los controles desde el origen de los datos para protegerlos de cualquier tipo de riesgo que atente contra la integridad, completitud, exactitud y legalidad. La auditoría alrededor del computador no es tan simple como aparentemente puede presentarse, pues tiene objetivos muy importantes como detallaremos a continuación. Auditoría alrededor del computador. Este enfoque está orientado a examinar y evaluar los recursos del software y surge como complemento del enfoque de auditoría alrededor del computador, en el sentido de que su acción va dirigida a evaluar el sistema de controles diseñados para minimizar los fraudes y los errores que normalmente tienen origen en los programas. Este enfoque va dirigido especialmente al examen y evaluación de los archivos de datos en medios magnéticos, con el auxilio del computador y de software de auditoría generalizado o la medida. Este enfoque es relativamente completo para verificar la existencia, la integridad y la exactitud de los datos en grandes volúmenes de transacciones. En este enfoque de auditoría, los programas y los archivos de datos no se auditan. La auditoría alrededor del computador concentra sus esfuerzos en la entrada de datos y en la salida de información. Es el más cómodo para los auditores de sistemas, por cuanto únicamente se verifica la efectividad del sistema de control en el ambiente externo de la máquina. Naturalmente que se examinan los controles desde el origen de los datos para protegerlos de cualquier tipo de riesgo que atente contra la integridad, completitud, exactitud y legalidad. La auditoría alrededor del computador no es tan simple como aparentemente puede presentarse, pues tiene objetivos muy importantes como Punto número 1. Asegurarse de la existencia de controles dirigidos a que todos los datos enviados a proceso estén autorizados. Debe existir dentro del manual de funciones un proceso adecuado para asegurarse de que los datos estén autorizados. Esto puede realizarse a través de un sistema de autorización automatizado en el cual se envíe automáticamente al supervisor un aviso y este a su vez gire su autorización para finalizar el proceso. Punto número 2. Cerciorarse que los procesos se hacen con exactitud. En busca de reducir la cantidad de errores que se cometen en el ingreso de información, se debe concientizar a los usuarios a verificar los datos ingresados, así como un conteo de errores como medida de presión al usuario. Punto número 3. Comprobar que los datos sean sometidos a validación antes de ordenar su proceso. Para no omitir este paso, lo óptimo es contar con un sistema de validación que indique si existen errores en espacios o en alguno de los parámetros, el cual debe ser desarrollado según las necesidades de la institución. Punto número 4. Verificar la validez del procedimiento utilizado para corregir inconsistencias y la posterior realimentación de los datos corregidos al proceso. Debe existir un procedimiento por escrito y autorizado donde se indiquen los niveles de autorización para poder proceder a una corrección.
Punto número 5. Examinar los controles de salida de la información para asegurar que se eviten los riesgos entre sistemas y el usuario. La existencia de restricción en la salida de información previene el robo de la misma, pérdida o destrucción. Entre las medidas de prevención podemos mencionar bloqueos de puertos USB o restricción en la impresión, así como centros de impresión. Punto número 6. Verificar la satisfacción del usuario en materia de los informes recibidos. Previo a la presentación de observaciones debe escucharse al usuario para poder determinar si los sistemas presentan fallas o inconsistencias o para determinar si los procesos van acorde a los pasos realizados. Como último punto del ingreso de datos, comprobar la existencia y efectividad de un plan de contingencias para asegurar la continuidad de los procesos y la recuperación de los datos en caso de desastres. La existencia de un sitio alterno es importante para asegurar el no perder información y poder operar en caso de que la central o agencias tengan algún impedimento. Como siguiente tema del grupo número 10 les hablaremos acerca de la seguridad informática. El objetivo principal es proteger los recursos informáticos valiosos de la organización, tales como la información de hardware o el software, a través de la adopción de las medidas adecuadas para mantener la integridad, disponibilidad, privacidad, control y autenticidad de la información manejada por computadora. En general, el principal objetivo de las empresas es obtener beneficios para que esto sea fiable y lleve buen rumbo. Es necesario tomar en cuenta los elementos de la seguridad integridad. Los componentes del sistema permanecen inalterados a menos que sean modificados por los usuarios autorizados. Disponibilidad. Los usuarios deben tener disponibles todos los componentes del sistema cuando así lo deseen. Privacidad. Los componentes del sistema son accesibles solo por los usuarios autorizados. Control. Solo los usuarios autorizados deciden cuándo y cómo permitir el acceso de la información. Autenticidad. Definir que la información requerida es válida y utilizable en tiempo, forma y distribución. No repudio. Evitar que cualquier entidad que envíe o reciba información alegue que no lo hizo. Auditoría. Determinar qué, cuándo, cómo y quién realiza acciones sobre el sistema. Control para prevenir y evitar las amenazas, riesgos y contingencias que inciden en el área de sistematización. Contingencia. Se define como la ocurrencia de cualquier evento que cause una interrupción significativa de las operaciones, ya sea fortuito o no. Plan de contingencia. Identifica y describe la forma en que la compañía operará o conducirá el negocio mientras se realizan los esfuerzos de recuperación. Es decir, detalla la forma de mantener funcionando y solvente el negocio hasta que se restablezca el sistema. Control sobre la seguridad física del área de sistemas. Aplicación de barreras físicas y procedimientos de control como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e información. Amenazas. Incendios, inundaciones, terremotos, trabajos no ergonométricos, instalaciones eléctricas como estática, suministro interrumpido de corriente, cableado defectuoso, seguridad del equipamiento. Controles. Sistemas de alarmas, control de personal, control de vehículos, barreras infrarrojas, control de hardware,
controles biométricos como huellas digitales, patrones oculares y verificación de firmas. Control sobre la seguridad de las bases de datos. Para asegurar la confidencialidad y los datos críticos que se encuentran en el disco duro o un servidor deben ser encriptados en cooperación con el responsable del dueño de la información. Se deben de determinar la clase de encriptado a utilizar. Debe tener una copia de respaldo cuando la información es transmitida en vía una red. Control sobre la seguridad de los sistemas computacionales. El sistema operativo es el programa que hace que un ordenador funcione correctamente. Existen diferentes sistemas operativos seguros, aunque todos son vulnerables. La seguridad de un sistema empieza básicamente en su sistema de ficheros, en cómo se almacenan todos estos ficheros. Control sobre la seguridad del personal de informática. Cada usuario debe de asignársele una contraseña personal. Hoy en día los sistemas provienen sofisticados métodos de almacenamiento de contraseñas, los cuales no pueden ser accesados ni por los especialistas y quedan para ser cambiadas únicamente por los usuarios que conocen la contraseña vigente. Auditoría alrededor de la computadora y sus medidas de seguridad externas. La auditoría en sistemas no se basa exclusivamente en verificar el procedimiento de ingreso de datos en un computador y la seguridad que esto conlleva, ya que debe contemplar aspectos como orden de cableado del computador, objetos alrededor que puedan afectar la integridad del hardware y o la información contenida en el software. Mantenimiento oportuno del equipo. Que el equipo se encuentre en un espacio físico ventilado. Evitar que el traslado del equipo sea por una persona no autorizada. Que cuente con el equipo apropiado para evitar que el computador se apague en caso de que ocurran apagones o fogones de luz. Bloqueo de los puertos USB. Que la ubicación del equipo sea el adecuado. Seguridad informática, antivirus. El método más utilizado para proteger la información dentro de una institución es el antivirus, ya que ofrece medidas de seguridad para proteger nuestra base de datos y el software en general de cualquier ataque de virus informático procedentes de la red, tales como gusanos, troyanos o similares. Matas a los practicantes, ¿de qué? Del emplasto fabricantes, ¡ajá! Huizachines del lugar, estudiantes, el sonora carcajada por un fin, ¡ja, ja! Sobre los serios los males,